Ok, vayamos a esta fase de reflexión y bueno, antes de iniciar con ello, quiero agradecer a los doctores María Rojas Astapé y María Alonso Puey, que bueno, pues de alguna manera contribuyeron con los conceptos para el desarrollo de este video. Ok, mira, es necesario conocerte para comprenderte y comprenderte para superarte. Como profesionales siempre es necesario hacer cambios respecto incluso de tus talentos y también de tus capacidades. Pasar un poquito de lo que sería el piloto automático a tomar conciencia, porque solo cuando estás harto es cuando tomas esa conciencia. Es decir, es difícil abrirse a lo nuevo. Cuando te das cuenta de que hay otro mundo posible, pues entonces te planteas mirar en otra dirección. La desaceleración te da reequilibrio, sobre todo de nuestro sistema nervioso central. Y aunque esto es muy contraintuitivo, desacelerar es lo que te permitirá ir siempre más deprisa. Muy bien, pues para esta parte de la reflexión hablaremos de algunos conceptos químicos como son los telómeros, el cortisol, las amígdalas cerebrales, elementos que son importantes para renovarse, por supuesto, sin miedo, y algunas recomendaciones o consejos. Y bueno, pues no está de más alimentarse con elementos macrobióticos, ¿no? Muy bien, mira, te pregunto, ¿cuál es hasta ahora tu objetivo? ¿Competencia o rivalidad? No solo entre pares, sino también de manera vertical, porque cuando hay competencia la situación es sana, pero cuando hay rivalidad, tú puedes intuirlo, saltan hasta chispas. Se desencadena la ira, el miedo, el por lo menos yo sobreviviré, los celos, la avaricia, las envidias y bueno, tantas otras cosas más. Pero mira, vamos a suponer, tú vas tranquilamente de paseo y de pronto te encuentras algo como lo que está en la imagen. Y la realidad es que él pertenece a este presente, no está en el antes ni el después. Estamos ahorita frente a un tigre. La reacción es la misma para los dos, de asombro, pero la realidad es que él defiende lo suyo y tú lo único en lo que piensas es preservar la vida. El culpable de todas estas reacciones es el cerebro y dicho sea de paso, pues también nosotros somos los únicos que tenemos esas reacciones. Ningún otro ser los tiene. Me voy a meter un poquito con las cuestiones de tu profesionalización o en la carrera en la que estés. En ese momento que tú estás observando al tigre, pues no te pones a hacer un FODA, ¿verdad? Comenzando, dirías, ok, por su peso de 258 kilogramos o quizá más, tiene una longitud de 2 metros o quizá 2.36 metros. Alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora, un salto aproximado mínimo de 3 metros, o te pones bien creativo y elaboras un plan de marketing sobre cómo publicitar la piel. Bueno, ni siquiera piensas en la maquinaria que utilizarás para llevártelo, ni la ubicación que tendrás o el mejor punto de venta, ni por tu mente pasa aplicar un plan de grupos autorregulados para ver si negocias con el tigre o las finanzas de tu funeral y dónde saldrán con mayor beneficio. No, tu cerebro dice, corre y preservemos la vida. Pero para que entiendas la posibilidad que tienes de lograrlo, debes entender qué ocurre en tu organismo. Entender que son elementos involuntarios. La cosa es complicada, pero vamos a tratar de verlo de una manera sencilla. Entonces, consideremos factores y hagamos cálculos. Para correr, pues debes de tener una cantidad masiva de sangre llena de oxígeno, glucosa y adrenalina a los músculos. Y para que vaya tanta sangre a tus piernitas, porque recuerda que hay que multiplicar la potencia muscular por 5, pues tiene que haber una reorganización del flujo sanguíneo. Entonces, se roba el flujo sanguíneo de algunos lugares para llevarlo ¿a dónde? Pues a las piernas. ¿Y de dónde supones tú que lo va a traer? Ok, ya estás viendo la imagen, por supuesto, del cerebro. ¿Y cuánto pesa tu cerebro? Pues ni aunque fueras un genio, no creas que pesa el 90%. Tu cerebro solo pesa el 2%. ¿Y sabes cuánta sangre lleva? Pues el 25%.
Aquí valdría la pena hacer una analogía. Imagina que el 2% de la gente de un país se lleva el 25% del presupuesto. Ups. Bueno, toda semejanza con la realidad es mera coincidencia. Pero bueno, mira, vámonos de regreso. El cerebro tiene justificaciones, no así un país. Pero bueno, este requiere de mucho oxígeno y glucosa para todas sus funciones. Entonces, cuando algo nos pone en riesgo, las complejísimas funciones del cerebro que te hacen creativo, analítico, emprendedor, innovador y negociador, pues empiezan a no recibir sangre y este se va ¿a dónde? A las piernas. Pero no es suficiente. Entonces, pues hay que robar sangre de otros lugares. ¿Y cuál es ese otro lugar? Del corazón. No, ¿cómo crees? Porque este es el que está bombeando. En realidad lo hace del tubo digestivo. Entonces, lo que se busca es pesar menos. Y en consecuencia, pues te da un despeño diarreico que significa una necesidad imperiosa y muchas veces insuperable. Entonces, dentro de estas fortalezas, pues hay dos elementos. Pues pesas menos y en una de esas hasta el tigre se resbala. Bueno, eso no sonó muy bien, pero bueno. ¿De dónde más se puede robar sangre? No, eso no, ni lo pienses. La realidad es que lo hace del aparato reproductor, porque lo que menos se requiere en este momento, pues es eso, ¿verdad? Reproducirnos. Es por eso que hay ciertas cosas que cuando te da miedo, pues eso se hace pequeño. Ok, quitemos eso de la mente. Y vámonos mejor con esta imagen. El núcleo que ves en los lóbulos temporales de color amarillo, pues es la causante de todo esto, que es la amígdala, y no son los de la garganta. No vas a pensar que todo se arruinó en tu vida porque pues tu abuelita te agarró el brazo y te frotó el brazo de tal suerte que según ella te tronándote las amígdalas, pues tú ya ibas a estar bien. No, esas son otras amígdalas. Aquí vamos a hablar de la amígdala cerebral, ¿ok? Entonces, amígdala, que viene del griego almendra, pues es el centro de que detecta el peligro y reorganiza el riego. Para organizar la sangre del tubo digestivo a la musculatura del sistema reproductivo a la musculatura y del cerebro a la musculatura. Entonces, muchas veces el cerebro confronta amenazas y la mente pues ve tigres por todos lados. ¿Cuáles son esos tigres? Tu trabajo, la tecnología, tu jefe, la familia, el vecino, la maestra de FEPI. Entonces, sube la presión y baja la eficiencia. Algo está mal. No es un llamado ante el miedo, sino una respuesta ante la ilusión. Y se afecta, por supuesto, pues la toma de decisiones, la comprensión, la atención y también la creatividad. Entonces, todo por una falta del riego prefrontal, porque ha hecho su aparición el cortisol, que es la hormona del estrés y la supervivencia. Esta hormona pues no es mala. Si no la tuviéramos estaríamos en riesgo y nos daría igual, ¿no? Aventarnos incluso hasta de un edificio. Por lo que es fundamental, pero en exceso trae un desequilibrio químico y propicia numerosas enfermedades. Imagínate una sorpresa desagradable, esta se eleva y tarda más o menos entre 6 y 8 horas para volver a sus niveles normales. Es por eso que seguimos muy inquietos. Si tú piensas en negativo, solo con eso incrementas el cortisol. Si nosotros mantenemos el estrés de forma continua por preocupación, por tensión, el cortisol se eleva a nivel crónico, impactando en el nivel físico y psicológico. ¿Y qué crees? Pues viene lo inevitable, pérdida de pelo, te tiembla el ojo, problemas para pasar los alimentos, problemas intestinales, colon irritable, artritis, fibromialgias, migrañas, parestesias. ¿Qué es eso de las parestesias? Las manos y los pies se adormecen, taquicardia, sensación de falta de aire, elementos también psicológicos, cambios de patrones en el sueño, pérdida de la memoria. ¿Por qué? Porque el hipocampo pues es la zona de memoria de corto y largo plazo y eso tiene muchísimos receptores del cortisol. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo te sientes? ¿Valorado? ¿Seguro? ¿Reconocido? ¿Apoyado? ¿Comprendido? ¿O todo lo contrario? La pregunta sería, ¿qué tanto te involucras para que tu zona frontal esté completamente operativa? ¿O solo es por mantener el conocimiento de corto plazo?
sin obtener pues ventaja alguna para tu desarrollo. Y bueno, ¿qué te digo de las enfermedades que se desencadenan por vivir con ideas de amenazas? La amígdala ante la reacción produce adrenalina y luego produce el cortisol. Y si esto te parece es permanente, pues comienzas a ¿qué? A enfermar. El sistema digestivo sufre rupturas que permiten la entrada de bacterias y bueno, si te preguntas por qué hay gente que con la pandemia envejeció más rápido, se debe a los telómeros, estos que están acá. Y los telómeros, pues, eso de los telómeros, recordando un poquito, le dieron el premio Nobel a Elizabeth Blackburn. Pero bueno, mira, la gente sana tiene el telómero más largo. Este mide la edad biológica del ser y el nervio parasimpático, que es el que se anula y protege ante la generación de la telomerasa, que es una enzima o una sustancia química encargada de recuperar o de reparar los telómeros cuando las células se envejecen. Es una hormona que te mantiene joven, porque el ser humano está hecho para vencer desafíos, pero con serenidad, con confianza y con entusiasmo, pero no con miedo. Ante los cambios, dame un segundo, ahí está, se genera cierta sensación de impotencia, tendencia al aislamiento, y esto tiene un impacto en la eficiencia y en la productividad. Hay una falta de compromiso porque como te vas a comprometer con algo que sabes que no tienes opción de salir vivo, solo estás en fase de cumplimiento, es decir, cumplo y miento. Entonces, que haya entonces que hay falta de cooperación también y resultados pobres. Eso es lo que se da cuando estoy en fase de cumplimiento. Falta de cooperación y resultados pobres. Ahora, yo te pregunto, ve la imagen, ¿y qué pasaría si quien está ahí no eres tú? Bueno, pues tu amígdala responde, porque somos pura visión o ilusión. Ya lo dice el análisis de Pareto, 20% es información visual y el 80% genera el cerebro, ¿no? Entonces, ¿te sale qué? El demonio, lo que no te gusta, lo que te desagrada, lo incómodo. Esto pasa mucho con las parejas de mucho tiempo. Comienzas a decir, y yo que la quería tanto y me la quería comer a besos y hoy en la actualidad dices, ¿y por qué no me la comí, no? La realidad es que se dan muchos conflictos. Si alguien se siente amenazado, solo busca mantener su seguridad y su estatus. Si hay cambios, me siento amenazado. Tu mente te juega cosas sucias. Y si ya no soy el eje de todo, tengo muchas dudas si sería admitido, aceptado y seguido. Si pensamos que es un universo no hostil, sino generoso, entonces se vuelve un reto. El cambio cuesta y con él lo menos que va a pasar es que evoluciones. Mira, fíjate aquí el contraste. El guepardo, que es capaz de levantar una velocidad de 0,80 kilómetros por hora en 3,4 segundos, eh, bueno, pues un día se fueron todas las gacelas y no se sentó a deprimirse y condolerse de su desventura y en lugar de ello, ¿qué crees que pasó? Pues tenía de dos, o emigrar o buscar otra presa. Pero el guepardo no puede emigrar porque no tiene grasa y al no tenerla, el cuerpo se consume su musculatura y bueno, solo queda otra presa. Y la presa que hay, pues es realmente, ¿qué? Una cebra, pero esta pesa 7 veces más que el guepardo. ¿Y qué crees que hace el guepardo? ¿Enfadarse contra el mundo? Malditas gacelas, ¿por qué se fueron? Por supuesto, fracasó en su intento. Pero como su mente no es torcida como la nuestra, entonces entre ellos cooperaron. Sin embargo, bueno, pues nuevamente fracasó en su intento y buscaron otra opción. Encuentran entonces entre ellos un avestruz. Imagina que ante el reto se dijeran, ¿qué hacemos? Pues no sé, yo aquí estoy deprimido. Mejor pregúntale al otro. En lugar de ello, empezaron a cooperar para lograr su reto. ¿Y qué crees? Por supuesto,
lo lograron. El cerebro se puede reinventar, pero no puede porque vives asustado, porque el cortisol mata las neuronas que se pueden generar. Requiere de elementos adicionales que puedes proponer para generar hormonas gratificantes como son la dopamina, que es la hormona de la confianza, la serotonina, que es la hormona de la felicidad y el placer. Pero, ¿qué es eso de la felicidad? Es vivir instalado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Si estás deprimido, vives enganchado en el pasado. Pero si estás ansioso, vives angustiado por el futuro. Si las preguntas a alguien, si le preguntas a alguien, ¿qué te preocupa? ¿Te habla del pasado o del futuro? Se pierden totalmente en el tiempo. El presente nunca existe. Si para ti hay algún tema relevante, el cerebro lo activa. El sistema activador reticular ascendente es el que se prende y la atención se va a eso que nos preocupa o interesa. Ya lo decía Santiago Ramón, eh, trabajar con pasión en un proyecto desafiante es la clave de la reinvención. Trabajar con pasión, pero no con miedo, no con angustia, no con sensación de impotencia. ¿Ok? Ahora, mira, te voy a platicar rápidamente esto del taller de la carpintería para que ya no lo leas. Bueno, pues mira, cuenta la leyenda que allá en la carpintería pues hubo una vez una extraña asamblea y fue una reunión de herramientas para arreglar todas sus diferencias que tenían. El martillo pues ejerció la presidencia, pero como la asamblea lo notificó que debía renunciar, ¿cuál era la causa? Pues que hacía demasiado ruido y además pues se pasaba también golpeando. Entonces el martillo dice, bueno, también acepto mi culpa, pero también yo quiero que sea expulsado el tornillo. Y dijo que había que darle muchas vueltas, quizá demasiadas para que sirviera de algo. Y bueno, pues ante el ataque, pues el tornillo también aceptó que se iba, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo que hizo ver que era muy áspera su trato y siempre tenía fricciones con todas las herramientas. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que expulsaran ahora al metro, que siempre pasaba la vida midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera la única herramienta perfecta. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e hizo su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, toda esa tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, pues la asamblea reanudó la deliberación y fue cuando entonces la palabra la tomó el serrucho y dijo, señores y señoras, ha quedado demostrado que todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos, así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era áspera para afinar y limar asperezas y observaron que el metro es preciso y exacto. Se sintieron entonces en equilibrio capaz de producir muebles de calidad, se sintieron orgullosos de sus fortalezas y también de trabajar juntos. Bueno, pues ya lo decía también Winston Churchill, ¿cuál es mi verdadera intención? La verdad es que todos quieren ser importantes, pero nadie quiere ser útil. Bueno, van mis recomendaciones. Ok, haz ejercicio, porque el cortisol se elimina a través del hígado. Evita engancharte con todas las personas tóxicas. Busca rodearte de personas que son positivas. Mantén pensamientos pues que sean de felicidad. Si estás con optimismo se generan nuevas neuronas en la zona de memoria del aprendizaje. Se producen en diferentes zonas de la corteza cerebral hacia el hipocampo. Medita, pensando en cosas que te hagan sentir feliz, evoca momentos chuscos y abre la boca y di, muja, muja, muja. Respira con un muñeco en el estómago y ve cómo sube y baja. Aprende a respirar. Eso de la respiración es una de las bases del mindfulness. Con esto aumentarás el grosor de la corteza cerebral y disminuirá la hipertensión arterial. Consume bastante omega 3. El cortisol es una sustancia que se agrega a productos
o segrega productos inflamatorios. Es un inflamador del organismo y tiene un impacto en la zona más vulnerable. Puede ser o los dientes o problemas intestinales o incluso genera debilidad muscular. Ok, 7 consejos. Conócete a ti mismo. Sería la primera de ellos. ¿Qué es lo que demuestras a los demás? Lo que quieres demostrar y lo que en verdad debes o demuestras. ¿Qué es lo que crees que eres? Esto es tu autoconcepto. ¿Y cuál es la verdad? En realidad, ¿qué es lo que dice la gente de ti? ¿Por qué? Porque si te conoces, te comprendes. Y si te comprendes, te aceptas. Y si te aceptas, ¿qué crees? Te superas. Evita la autocrítica. Y el perfeccionismo es el eterno insatisfecho que siempre genera autoboicot. Que tu diálogo interno te apoye. Si quieres triunfar, acepta que el fracaso te lleva al éxito. Considera que el éxito oculta lo que la derrota muestra. Fíjate 3 metas. Piensa en grande, actúa en pequeño. Crea objetivos pequeños para cumplir los grandes. Trabaja con voluntad. Trabaja en proponer la capacidad de recompensa. Siempre intenta posponer la capacidad de recompensa. Asertividad, que sería el punto intermedio entre la pasividad y la agresividad. Di sí o no cuando así lo desees. Actúa bajo lo que quieres. Evita hacer algo que por los demás o porque los demás te lo impongan. Habilita la inteligencia emocional. Entender nuestras emociones es el punto de equilibrio en razón y pasión. Habilita también el optimismo. Cualquier problema puede verse como en clave de problema o de solución. Y finalmente, la ilusión cambia nuestro cerebro. Esto produce hormonas positivas como la dopamina y la serotonina. Concluyo con la cita de un pensador oriental, Lao Tse. El que conoce el exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Pero quien se conquista en sí mismo o a sí mismo, ¿qué crees? Es invencible. O diría yo, es un triunfador. Muy bien. Espero que esta reflexión te ayude, pongas los puntos claves en orden y continúes con toda la actitud. Nos vemos.